Continuando con este ciclo de conferencias, seguimos con la charla fibrilación auricular no valvular en pacientes con enfermedad renal crónica. Estará a cargo del doctor Rodolfo Torres. Él es especialista en medicina interna y nefrología de una de las escuelas tradicionales formadoras de nefrólogos en Colombia, como es el Hospital de San José, a través de la Fundación Ciencias de la Salud. Es uno de los docentes emblemáticos, junto con el doctor Rosselli, a quien extiendo un cordial saludo. Complementa su actividad clínica en los grupos de trasplante de la Clínica Colombia y de la Reina Sofía. Nos dejamos con el doctor Rodolfo Torres, quien nos va a dar esta excelente charla. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Nefrología por la invitación, en cabeza de su presidente, el doctor Restrepo. Es un placer estar acá con todos, a la Junta Directiva, al doctor Machacón que preside la mesa, y bueno, a todos mis amigos que nos volvimos a encontrar después de esta época tan difícil de pandemia. Y bueno, es muy bonito que la academia esté siempre por encima de todas las diferencias personales, laborales, políticas. Siempre la academia está por encima de eso, y lógicamente la amistad. Esta es la escuela histórica, bueno, ni tan histórica porque ahí estamos muchos que todavía seguimos vigentes, las nuevas generaciones que están ahora en el hospital y la vista siempre al mar, a la plaza Spain Square, como les digo yo a los residentes. Este es el conflicto de intereses. Sí, soy speaker de muchos laboratorios, pero pues en esta charla no hay ningún conflicto, es preparada en su totalidad. El nombre no es cierre de auriculilla, como vieron, el nombre es manejo de la FA no valvular en enfermedad renal crónica. Como vamos a ver ahora, es un reto para el clínico, para el nefrólogo, tanto la identificación como el manejo de estos pacientes, porque son tanto de alto riesgo de trombosis y de stroke y embolismo sistémico, pero paradójicamente tenemos el otro extremo y es el alto riesgo de sangrado que tiene la población renal crónica en estadio 5. Estos son los puntos que vamos a tocar, hablar un poquito de la incidencia de la enfermedad renal, de la FA no valvular en enfermedad renal, y la relación bidireccional. Vamos a ver qué tiene la FA con la enfermedad renal, cómo se retroalimenta en un círculo, donde a medida que hay más daño renal hay más FA no valvular, y en la medida que hay más FA no valvular hay más deterioro de la función. Vamos a hablar algo de la asociación con stroke y mortalidad en esta población puntual. Vamos a hablar de los scores de predicción, que son unas de las limitaciones más grandes que tenemos los nefrólogos, que estos scores no incluyen a pacientes con enfermedad renal ni siquiera moderada, y las limitaciones en la terapéutica y qué opciones tenemos de manejo, y eso lo vamos a discutir al final, incluyendo la opción que se nos presenta recientemente, y es el cierre del sitio donde se originan el 90% de los trombos en los pacientes con FA no valvular, y es ese apéndice que está en la aurícula izquierda, que es la orejuela izquierda. Fisiopatológicamente es un punto de turbulencia y electrofisiológico importante para que se formen ahí los coágulos. En cuanto al primer punto, hablar un poquito de la incidencia. Ya Carigo nos mostraba una consolidación de la mayoría de series que describen la incidencia de enfermedad renal crónica en la población, de FA, perdón, en la población con enfermedad renal crónica, teniendo claro que además la incidencia en la población general, como ven acá y se las puse ahí para que tengan un referente, es del 0.9% apenas. Y puede aumentar en mayores de 65 años hasta el 8% si son hipertensos, diabéticos y tienen enfermedad cardiovascular, tanto cerebro como isquémica, coronaria. Y miren cómo en el estadios tempranos ya la incidencia es mucho más alta que en la población general en la mayoría de registros, incidencias que alcanzan al 3 o 4% en estadios tempranos, e incidencias que pueden ser tan altas como casi del 30% en población en terapia de reemplazo renal. Si además de eso le sumamos a los estadios tempranos de enfermedad renal la presencia de microalbuminuria o de macroalbuminuria, miren cómo el hazard radio se incrementa hasta 13 veces con respecto a la misma población de la misma edad sin enfermedad renal y sin proteinuria. Y acá una de las propuestas del abordaje de los scores de riesgo en estos pacientes es que probablemente en estadios tempranos de enfermedad renal tengamos que incluir la proteinuria. Y como van a ver ahora, la mayoría de escalas o de score no la incluyen una valoración gruesa de la función renal. Y esto es bien bonito porque es un punto interesante, y es que en la fisiopatología de la FA y de la enfermedad renal crónica, como dice acá, hay muchos factores de riesgo compartidos. Hay condiciones propias como la edad, el sexo, la raza, el cigarrillo, el sedentarismo, la hipertensión, la falla cardíaca y la diabetes, que son comunes para la FA y para la enfermedad renal. Es decir, terminan coexistiendo muchas variables que inclusive generan inflamación sistémica, estrés oxidativo, que producen tanto daño renal como la FA.
sea que esos pacientes que hemos hablado todo este simposio de riesgo cardiometabólico, ayer estuvieron en un almuerzo de riesgo cardiometabólico, donde como la conclusión fue como que en estadios tempranos eso no hay riesgo, ¿sí? La microalbuminuria y la creatinina. Bueno, yo soy una visión un poquito, pienso que debe ser más individualizada. Miren la interrelación que hay entre esos factores de riesgo y las dos condiciones. Y esto es bien interesante. A medida que progresa la enfermedad renal, como vieron, la incidencia de FA se dispara, pero a medida que el paciente renal crónico empieza a hacer FA no valvular, empieza a perder más función renal en mililitros por minuto. Y aquí ustedes dirán, es por el bajo gasto. Sí, es por el bajo gasto. Pero ahora vamos a tocar ese punto, y es el daño deleterio que le hace la anticoagulación a la función renal en estadios tempranos de enfermedad renal. Sobre todo la warfarina, pero también los anticoagulantes orales directos. Y es un tema bien interesante que a veces no tenemos en cuenta. Renal crónico lo tengo bien controlado, en estadio 4, 3 diabético con proteinuria, con warfarina por una FA no valvular. Ojo, más deterioro, y está demostrado en la mayoría de metaanálisis, de la función renal con la inhibición de la actividad de la vitamina K, de los antagonistas de la vitamina K. No sé cómo se puede para que no se vea eso de arriba. ¿Sí se ve? ¿Siempre se ve? Bueno. Esta que no se ve muy clara, simplemente es para mostrarles que la arritmia y específicamente la fisiopatología de la FA en la enfermedad renal crónica, pues tiene múltiples vías fisiopatológicas. Unas relacionadas directamente con la enfermedad renal, ¿cierto? Con el estrés oxidativo que genera la enfermedad renal, y otras relacionadas con ese medio ambiente también profibrótico, por decirlo así, que va generando la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿cierto? Ese proceso de cicatrización miocárdica, ese proceso de cambios estructurales a nivel del corazón, inclusive los cambios de calcificación vascular que genera el hiperparatiroidismo. Eso hace que en la medida que la enfermedad renal progrese, sumado ya cuando se empieza a perder el manejo del sodio y del agua, esos cambios en el volumen que generan resistencia a los péptidos natriuréticos van haciendo que haya cambios estructurales a nivel auricular. Y es por eso que uno de los principales factores de riesgo para FA es el tamaño auricular. Ojo con los pacientes renales crónicos con ecos normales, con aurículas de más de 5 centímetros de diámetro. ¡Ojo! Por lo menos un goltercito, así sea de 24 horas. Por lo menos. Si son más maquias, de 7 días. Entonces es claro que en esta enfermedad renal crónica hay una asociación con esta patología y es una relación bidireccional. ¿Qué pasa? Pero tener esa patología cambia en algo los desenlaces de estos pacientes, es la siguiente pregunta. Y bueno, uno de los registros más grandes, que es el registro del Sistema Renal de Datos de los Estados Unidos, publicado en el 2000, esto es reciente, en el 2020, que analizó más de 100.000 pacientes detectando qué pasaba con pacientes además prevalentes en hemodiálisis, qué pasaba con la presencia, incidentes, en hemodiálisis, iniciando terapia de reemplazo renal, qué pasaba en la medida del seguimiento con la incidencia de nuevo inicio de FA no valvular. Y miren cómo en la medida que pasan los años de inicio de terapia de reemplazo renal, la incidencia de FA viene aumentando. Sobre todo en HD, más que en PD. Vamos a ver por qué. Pero en las dos terapias se dispara la incidencia de fibrilación. Y además de eso, pues se dispara la incidencia de ACV isquémico. Miren cómo proporcionalmente empieza a subir la incidencia de stroke y de embolismo sistémico. Pero algo que nos genera mucha angustia, y este es el miedo del manejo de los pacientes, es que de la mano y paralelamente empieza a aumentar el accidente hemorrágico. Sangrado, bueno. Y en ese mismo registro, cuando evaluamos cuáles son los factores de riesgo para estos pacientes, además, que están en terapia y que hacen FA, encontramos que los factores de riesgo en el análisis multivariado fueron la edad avanzada, la enfermedad cardíaca isquémica, la insuficiencia cardíaca congestiva, sobre todo la FEI por debajo del 40%, pero también la disfunción diastólica aislada. El tener ACV hemorrágico previo es un factor de riesgo. Y paradójicamente la terapia antiplaquetaria, vamos a ver ahora por qué se vuelve también un factor de riesgo. ¿Y será que se mueren más por eso los pacientes nuestros? Claro que se mueren más. Este registro también bastante grande, el estudio más grande que hay descriptivo
es una cohorte descriptiva de qué pasa con los pacientes con FA que están en enfermedad renal crónica en diferentes estadios, como ven acá. La mayoría de ellos en estadio 3 y 4. Es el registro CRIC. ¿Qué pasa con esos pacientes que les da FA? ¿Será que sí les pasa algo? Aparte de que les da stroke, que pueden sangrar más. ¿Qué pasa? Les da más falla cardíaca, les da más infarto agudo de miocardio, les da más stroke a los que hacen FA incidentes, se mueren más de causas cardiovasculares y de todas las causas relacionadas con la enfermedad renal. O sea que definitivamente tener FA, que se puede presentar hasta en el 30% de estos pacientes, impacta en la sobrevida. O sea, punto, tenemos que detectarla. Y vamos a ver con qué la manejamos, qué tan agresivamente la manejamos. Pero sin duda es un problema que está ahí, que impacta en la mortalidad y que tenemos que detectar. No sé por qué no puedo ver los títulos de las diapositivas, pero bueno, sí se puede arreglar eso. Esto lo traje para centrarnos en lo que viene, es en la paradoja que tenemos los nefrólogos en el manejo de estos pacientes. Y es que nuestros pacientes tienen esa dualidad en su endotelio y en su sistema endovascular, y es que estos pacientes son de alto riesgo de fenómenos trombóticos, porque tienen aumento, toda la tríada de Virchow la tienen activa. Lógicamente, si el paciente tiene además diabetes, la causa de la falla renal es una glomerulopatía y está nefrótico. Y si tiene una condición sistémica como un LES o una microangiopatía trombótica, un SAP primario o un SAP secundario, pues con mayor razón tienen más riesgo de trombosis. Pero estos pacientes, por un lado, en el lado izquierdo, tienen la tríada de Virchow completamente activa, tanto a nivel de la viscosidad sanguínea, como a nivel del flujo sanguíneo, como a nivel de los cambios estructurales que se van dando en el endotelio, inclusive el cambio fenotípico de la célula endotelial, que se empieza a volver un osteoblasto, en la medida que empieza a generarse toda la resistencia y todo el aumento de la PTH y toda la disminución de la actividad del cloto, del aumento del FY23. Eso es un mensaje para la célula: oiga, vuélvase un ostocito, cambie su fenotipo endotelial. Todas esas tres cosas se suman, y generan riesgo de trombosis. Pero en el otro lado está la teoría clásica que hemos manejado siempre, y es el riesgo de sangrado que tienen nuestros pacientes en el estado urémico, sobre todo en los picos de uremia entre sesión de diálisis y diálisis, sobre todo en el periodo interdialítico largo, ¿cierto? Vemos cómo esos pacientes tienen, la calidad de las plaquetas no es adecuada, no se degranulan adecuadamente, no liberan ADP citosólico adecuadamente. Además de eso, la plaqueta tiene un problema para agregarse al endotelio. Acuérdense que la unión al endotelio está entre el receptor de glicoproteína 1B, ¿cierto? Y el factor de von Willebrand ahí es fundamental. Y estos pacientes, sobre todo por toxinas de pequeño tamaño, como el ácido guanidino succínico y la N-metilarginina simétrica, inclusive los fenoles, tienen problemas de agregabilidad al endotelio de esas plaquetas. Y también problemas de agregabilidad entre plaqueta y plaqueta. Pues son también pacientes de riesgo de sangrado. Qué difícil es para nosotros saber si nuestro paciente está protrombótico o está con riesgo de sangrado. Más en el manejo de una condición donde el pilar fundamental es la anticoagulación. Tratando de dar respuesta a esa paradoja de la fisiopatología del sangrado urémico, hace unos años, unos 3 o 4 años, hicimos este estudio en el hospital, que ya fue publicado en la revista de la asociación, un estudio original, investigando qué pasaba con el examen más dinámico que tenemos hoy en día para evaluar la coagulación en todas sus vías, y es el tromboelastograma. Evaluando tanto la fase enzimática, que es la fase inicial LR, como la fase celular, ¿cierto?, que es el NA, y la fibrinolisis, que es el LLA. Y lo implementamos y lo hicimos. ¿Cómo se hace para que se vea todo? ¿Sí me escuchan? ¿Estoy hablando muy duro? ¿Qué? ¿Qué? Ese ya está en PDF. No, es arriba este cosito de esa barrita negra. Bueno. Ahí. Bueno, déjale ahí. Ahí a la esquina, eso. Listo. En ese estudio nosotros evaluamos 60 pacientes que llegaron en urgencia dialítica y que iban a un procedimiento de inserción de un catéter de hemodiálisis de Majorcar por vía yugular o por vía femoral. Y a todos les aplicamos análisis tromboelastográfico. Y casi que nos llevamos una sorpresa, porque fue la paradoja para nosotros de la fisiopatología del sangrado urémico, y es que pensamos que todos iban a salir con riesgo de sangrado. Y sangrando y con el ENA amplio,
y con el LY prolongado, y no. Encontramos que muchos pacientes tenían, al contrario, la fase celular que se la evalúa el R muy cortica, un R cortico, hipercoagulables. El 58% de nuestros pacientes, el 50% hipercoagulables, solamente el 15% con riesgo de sangrado o hipocoagulabilidad. Muchos de ellos además con alteración dual, con hipercoagulabilidad en la fase R, con el R, y MA amplio. Entonces, eso cambió un poquito el abordaje de estos pacientes, y lógicamente ustedes me dirán, no, esto depende mucho, doctor, es que es diferente un paciente que llega en urgencia dialítica, una membranosa lo metió en terapia de reemplazo renal, ¿de acuerdo? A un paciente que ya está en diálisis hace 5 años, que no tiene función renal residual y que le vamos a poner un catéter porque está con el acceso disfuncional y está en periodo interdialítico largo. Doctor, es que esos dos trombelastogramas de esos dos pacientes van a ser totalmente diferentes. Claro que sí, muy bien. Pero estos pacientes nuevos iniciando terapia de reemplazo renal, incidentes. ¿Y por qué es interesante? Porque la mayoría de esos pacientes, miren, tenían o una nefropatía diabética o una nefropatía hipertensiva, entre comillas, y miren la segunda causa, enfermedad glomerular primaria. Probablemente eso también estaba relacionado con ese estado hipercoagulable que detectamos en este trombolastograma inicial. Un periodo para nosotros crítico como nefrólogos en esta condición es donde se presentan las complicaciones de estos pacientes, cuando tienen FA no valvular. ¿Y cuál es la manifestación clínica principal de ellos? Cuando vienen a una diálisis y cuando tienen más mortalidad, perdón, cuando vienen a una diálisis después de un periodo interdialítico largo, cuando vienen con la aurícula que está dilatada con sobrecarga, cuando vienen con el potasio elevado, ¿cierto? Y cuando además sufren cambios de gradientes bruscos del potasio y del fósforo en esa sesión de periodo interdialítico largo, y los residentes lo han visto, y los que están en unidades renales grandes, ahí se maluquean esos pacientes, y se lo atribuimos casi, y luego vamos a ir, oiga, pero este paciente tiene FEBI buena, este paciente tiene, no ha tenido eventos coronarios, y no miramos la aurícula izquierda, ni les hacemos ni siquiera un electro. Bueno, eso es muy importante, ¿dónde se manifiestan clínicamente en nuestra población estas arritmias? Tercer punto, vamos progresando, creo que bien en el tiempo. Score de predicción de stroke y hemorragia en nuestros pacientes. ¿Sirven? ¿No sirven? ¿De dónde salieron? Porque todos somos felices aplicando el CHADS2-VAX y el Hasbled, estadio 5, y con eso definimos, listo, warfarina, listo, apixaban dosis reducida. ¿Será que nuestra población de pacientes aplican para esos scores? Puede que sí, porque no tenemos más, pero hay que conocer bajo qué escenarios se aplican y cómo los debemos interpretar. Y aquí les trae esta revisión de la literatura que es bien bonita, donde están todas las escalas. Acuérdense que la escala inicial, que era la más básica, era el CHADS2. Miren lo que tenía el CHADS2. Falla cardíaca, hipertensión, edad mayor de 75 años, diabetes, ¿cierto? Entonces, miren, ahí caían muchos pacientes. Ahí caían muchos pacientes, por eso pongo este triángulo verde. Muchos pacientes con indicación de anticoagulación oral. ¿Será que de verdad esos pacientes identificados por CHADS tenían riesgo? Entonces, en busca de minimizar la detección de pacientes, ¿cierto? Que eran potencialmente tratables, se empezaron a meter parámetros adicionales y apareció el CHADS-2, que incluyó ya la parte vascular periférica, incluyó los grupos etarios y dividió los pacientes. Y dijo, listo, falla cardíaca con FEBI de menos de 40. La hipertensión sí, pero dividió los pacientes en mayores de 75 años y entre 65 y 34 años. Y los mayores de 75 años tienen más riesgo. Démosles más puntaje. Los diabéticos. Y metió, además, tener enfermedad vascular, ¿cierto? Infarto agudo de miocardio anterior, enfermedad vascular periférica, una placa aterosclerótica aórtica difusa. Y con eso se seleccionó más la población. Cuando uno revisa el tema, además, el mensaje de la Sociedad Internacional de Cardiología no es trate la mayoría de pacientes, no, es trate la minoría de pacientes. Es decir, identifíquelos bien identificados. Y es ahí que los estudios que se aplicaron en el Atria con el CHADS-2 le ganaron al CHADS para predecir. Un paciente con un CHADS-2 mayor a 3 o mayor a 2 tiene un riesgo del 3 al 4% de stroke anual y de embolismo sistémico. O sea que a 10 años puede tener un 30%, 40% de probabilidad de hacer una ACV. Eso es lo que hacen esas escalas. ¿Qué pasa si yo le meto más variables? Si aparecen nuevas en nuevos estudios. Listo, el Atria,
el R2 que trataron de meter la función renal. Entonces dijeron, oiga, la función renal es un factor de riesgo, metámosla. ¿Qué hizo el R2, Charles? Metió un parámetro bruto y fue tasa por debajo de 60. Por debajo de 60, 2 puntos, por eso se llama R2. 2 puntos, ya le daba 2 puntos de riesgo, tener tasa por debajo de 60. ¿Cierto? Un montón de pacientes, ¿cierto? Con tratamiento. ¿Qué puede pasar? El Atria también metió, que ese fue el resultado en el estudio Atria, se planteó ese score, también metió tasa por debajo de 45 y metió la proteinuria. Cualquier grado de proteinuria detectada en la tira reactiva. Y nosotros entonces dijimos, oiga, entonces empezamos nosotros a decir, oiga, todos nuestros pacientes son de riesgo. Imagínense todos nuestros pacientes, todos los de la unidad renal, menos de 45, menos de 60 con proteinuria. Entonces, esto para nosotros, para los clínicos de nefrología, nos genera una población de pacientes mucho más grande de candidatos a tratar. Y eso se puede volver una espada de Damocles. Puede ser un arma de doble filo. Porque nuestros pacientes, más que esto, hay que aplicarles con juicio el score de sangrado. Y en el score de sangrado, lo que yo, estas cosas de arriba se las puse yo, no vengan en el estudio. Bueno, es de lo que yo interpreto de cómo se deben aplicar estas escalas. Y estas se deben aplicar al contrario que las de riesgo de trombosis. Deben volverse cada vez con más parámetros más específicos, más puntuales que predigan el riesgo de trombosis. Y es por eso que el Hasbled evolucionó y le metió entonces las alteraciones de las pruebas hepáticas, ¿cierto? Que no las tenían las escalas, otras escalas, y apareció el hemorragia, y el hemorragia le metió, como ven ahí, muchos más parámetros. Las plaquetas, la anemia, la historia de malignidad, la cirrosis, las pruebas de función hepática. Digo, yo necesito un score que me prediga más el riesgo de sangrado y que me permita detectar más pacientes a riesgo de sangrado. Y así se deben interpretar estas escalas. Y aparece la propuesta y reciente y que dice además, oiga, puntúe estos pacientes de acuerdo al estadio de la enfermedad renal y si hay proteinuria o no. Y cogió la clasificación de Cadigo, esta nueva propuesta de riesgo, y le puso un punto, como ven ahí, a cada estadio y si hay proteinuria o no. Y no solo para trombosis, se lo puso también para riesgo de sangrado. Miren que en las 2 escalas propuestas por Ravena, este fue publicado en el 2018, Ravena propone y dice, oiga, metan la enfermedad renal en los estadios, en los riesgos de trombosis, el estadio de Cadigo, enfermedad renal y pónganle un punto a cada una, pero también métanlo en el riesgo de sangrado. Métanlo en las 2 scores. Esta escala de Ravena no está validada. Es una propuesta reciente entre cardiología y nefrología. Y ya vamos a ver el protocolo que se va a empezar en San José con cardiología, donde la queremos validar. A 2 años de seguimiento por lo menos. Y aparece un parámetro nuevo, no se ve el título, y es esto que tenemos que empezar a mirar porque quizás de lo que más riesgo de sangrado da, sobre todo en el sistema nervioso central. Y es la presencia de microsangrados o microblebs asociados a angiopatía amiloide. Una cosa que para nosotros, cuando yo la leí, me la dijo un neurólogo en una reunión, me dije, ¿qué, perdón? ¿Qué es eso de la angiopatía amiloide y qué es eso del deterioro cognitivo por microsangrados en el paciente renal crónico en HD? Y los estudios han demostrado que hasta el 50% de los pacientes en HD, en la medida que permanecen 5 años en HD, pueden tener microsangrados y son responsables del deterioro. Ay, es que el viejito se está volviendo nada en HD, es como le pega duro el HD. Háganle una resonancia. Angiopatía amiloide, se empieza a perder las uniones entre la claudina en las células endoteliales y empieza a aparecer material alrededor de los vasos y microsangrados. Es más, a veces se hace midiendo la intensidad que da la musuderina en la resonancia, en el T2 en Fleer, en la resonancia. Más de 5 microblebs, esto es un metaanálisis, este es un estudio descriptivo, pero este ya es un metaanálisis, más de 5 microblebs en pacientes que han tenido stroke previamente asociados a ese daño valvular, ¿qué predicen? Riesgo de sangrado y de transformación hemorrágica del ACV. O sea que probablemente vamos a tener que meter los microblebs en los scores nuestros. Y antes de decidir ponerle warfarina a un paciente, miren esa parte. Resonancia, tienes microsangrados, contraindicada la anticoagulación, que es que con apixabancito dosis bajas. Eso es lo que da más riesgo de sangrado. Y por último, ¿cuáles son las limitaciones en las opciones terapéuticas que tenemos en estos pacientes? Y este punto se lo dejo sobre todo a los cardiólogos, a veces se nos olvida, y es que esto hay que intentarlo.
sobre todo en nuestra población, que no tolera la terapia hemodialítica por la FDA. Y si tenemos que lograr retornar al ritmo sinusal, porque el paciente tiene indicación de retorno al ritmo sinusal, lo debemos tratar de hacer. A veces nos quedamos en listo, toma Apixaban. ¿Será que este paciente no tiene indicación de una ablación con cateterismo electrofisiológica, del foco arritmogénico? ¿Será que este paciente no tiene indicación de inclusive terapia farmacológica? ¿Y de qué depende eso? Lógicamente de la edad del paciente, de si hay una estructuralidad muy importante, de si hay una fe deprimida o no. Pero si es un paciente joven, con una FA de reciente inicio, si además es paroxística, si la aurícula izquierda no está muy dilatada, hay que tratar de llevarlo al ritmo sinusal. Porque es que eso le cambia la mortalidad al paciente. O con este punto, que a veces se nos olvida. Inclusive se les olvida a los cardiólogos. ¿Qué hay en esto? ¿Qué escojo yo en mi población? No, es que yo sé que la warfarina es lo mejor, es lo que se puede usar, y es lo que dicen las guías. Pero cuando uno va a mirar en estadio 5 qué nivel de evidencia tiene la warfarina, uno se sorprende. Eso no es basado en ningún estudio clínico. Son en registros grandes, en revisiones sistemáticas que dicen, sí, se les dio warfarina, les bajó el riesgo de stroke, ahorita se los voy a mostrar, pero eso sangraban un montón, pero sí les da el riesgo de stroke. Y ahí nosotros estamos felices con la warfarina. Y ahora vamos a ver qué más produce la warfarina. ¿Qué hay en los ensayos clínicos de DOACs con warfarina? Este es un punto importante. Anticoagulantes orales directos contra warfarina, todos incluyen solo pacientes en enfermedad renal estadio 3 y 4. Perdón, estadio 2 y 3. No incluyen pacientes en estadio 4 y 5, muy poquitos. Entonces, no es que sí haya evidencia en enfermedad renal temprana. Bueno, y en esos estudios pivotales que ahorita se los voy a mostrar, sí los DOACs en nuestra población en estadio 4, en estadio 3, 2 y 3, los DOACs sí mostraron ser mejores en disminuir el riesgo de stroke, ¿cierto? En general, en disminuir el riesgo de stroke sin aumentar el riesgo de fenómenos hemorrágicos de forma importante, excepto el sangrado gastrointestinal. Este es un punto que quiero tocar, que a nosotros como nefrólogos nos debe llamar un poquito al juicio y al entendimiento, y es, ojo con estos pacientes en estadio 2, 3 y 4, y la pérdida de función renal que genera la warfarina. Por dos mecanismos. Uno, la injuria renal aguda por warfarina, que es un cuadro de lesión endotelial del glomérulo, con hematuria, con obstrucción intratubular, con inflamación dentro del intersticio renal, que da una injuria renal aguda, asociada a esa microlesión endotelial que produce la warfarina. Y el daño renal crónico inducido por warfarina, que tiene otra fisiopatología diferente, y es que promueve la calcificación vascular, así como da calcifilaxis en los pacientes en estadio 5, y es un factor de riesgo en diálisis. Promueve la microcalcificación de los vasos a nivel renal y produce cambios isquémicos a nivel glomerular y va haciendo que el paciente pierda función renal. Y la mayoría de metaanálisis, cuando analizan los anticoagulantes, porque en alguna conferencia me dijeron, doctor, pero también los anticoagulantes orales han reportado la nefropatía por anticoagulantes. Es más, antes se llamaba nefropatía por warfarina. Ahora le cambiaron el nombre, se llama nefropatía por anticoagulantes orales. Pero cuando se comparan en los metaanálisis y metaanalizan los datos de los estudios pivotales, los que hicieron perder más función renal comparativamente con warfarina fueron fue la warfarina con respecto a los DOACs. Los DOACs tienen un efecto menor, inclusive en algunos estudios protector de la función renal. Entonces, en estadio 2, 3 y 4, probablemente la elección, en estadio temprano, 2 y 3, probablemente la elección son los DOACs. Con respecto a la warfarina, una de las razones, aparte de la seguridad, es el riesgo de deterioro de la función renal. En estadio 5 no hay nada de evidencia. La evidencia en estadio 5 es mínima. Bueno, entonces, estas son las recomendaciones que existen de cómo se deben manejar de acuerdo a la tasa de filtración glomerular los DOACs, los nuevos, los anticoagulantes orales directos, tanto los inhibidores directos de trombina como los inhibidores de factor 10. Y fíjense que la mayoría de casos por debajo de 15 no hay ninguna recomendación clara. Casi que el único Apixaban a 2.5 cada 12 horas, y ya vamos a ver de dónde sale ese dato que no tiene un nivel de evidencia fuerte. Entonces estamos en la paradoja de la warfarina en la enfermedad renal. Sí baja el riesgo de stroke, sí lo baja, pero mire todo lo que puede producir. Primero, tenemos que mantener al paciente en más del 70% del tiempo del INR en rango terapéutico. Creo que todos lo hemos vivido, eso en nuestra población renal, y en los trasplantados inclusive es muy complicado. El 35% de los pacientes en los estudios pivotales controlados suspendieron la warfarina porque o no lograron INR o presentaron sangrado. La polifarmacia de nuestros pacientes es una limitación importantísima. Y el manejo de la anticoagulación en HD.
Warfarina, y la enfermera le pregunta, doctor, ¿está trombosando usted me dijo que no le pusiera heparina porque toma warfarina, pero coaguló el filtro? Entonces, ¿qué le pongo? ¿1000? ¿Le pongo 500 o le pongo 5000? Y después le dice, no, doctor, eso está en la casa sangrando, no le para la fístula, ahora hizo popó con sangre. Todos lo hemos vivido. En HD, en PD es mucho más manejable. Y si es candidato a trasplante renal, en el post-trasplante todavía, para nosotros es una dificultad el manejo de la anticoagulación en el post-trasplante. Y hay estudios que muestran que mantener al paciente trasplantado con FDA no valvular con INRs por encima del 70% de rango terapéutico es muy poco probable, menos del 20-30% lo logran. Y el riesgo de calcifilaxis, que eso ya lo hemos tocado, no me voy a abundar. Este es el estudio de warfarina, el más grande que hay, ya me queda poquito tiempo, para mostrar qué pasa con la anticoagulación y la FA en pacientes renales, ¿cierto? Claro que los renales con FA, miren cómo los renales y estos son renales en hemodiálisis, en diálisis peritoneal o trasplantados. Todos los renales en esas condiciones del registro sueco, que es grande, miren, ven acá el número de pacientes. Todos tienen, cuando son renales, más riesgo de stroke, bueno, más riesgo también de sangrado y más riesgo de mortalidad. Y cuando se mostró, y de ahí de uno de los estudios donde nos respalda el uso de warfarina como una medida efectiva para bajar el riesgo de stroke, cuando se analizó ese registro, se encontró que efectivamente, claro, baja el riesgo de fenómenos trombóticos, pero miren también de la mano de la disminución del riesgo de fenómenos trombóticos que da la warfarina, cómo aumenta el riesgo de sangrado, sobre todo de sangrado en el sistema nervioso central. Población renal crónica estadio 5 y trasplantados. Esto no me voy a detener, simplemente los estudios pivotales de OAX contra warfarina, todos sacaron la población que dijimos renal crónica. ¿De dónde sale la evidencia de apixaban en falla renal avanzada? En este estudio pequeño del Aristóteles de apixaban, que mostró que una población de menos de 25 mililitros por minuto, que eran 137 pacientes, con menos de 30, que estaban entre 25 y 30, se usó apixaban a dosis reducida, 2.5 cada dosis, y disminuyó el riesgo de trombosis sin aumentar el riesgo de sangrado. De ahí sale la recomendación de usarlo, y con eso lo aprobó FDA. EMEA no lo ha aprobado para usarlo en pacientes renales crónicos, lo aprobó FDA, pero EMEA no. 2.5 cada 12 horas en estadio 5 o 5 dependiente de diálisis. Evidencia pequeñita. ¿Qué consideraciones debe tener el nefrólogo en esos estudios y lo que tenemos? ¿Qué tenemos en nuestro medio? Dabigatran, rivaroxaban y apixaban. Edoxaban no hay. Simplemente para mostrarles el clearance renal de cada uno y si son dializables o no. El único dializable es el dabigatran. Para los demás, casi que hay antídoto para el dabigatran, el anticuerpo, el hidrosumab, que es una proteína FAD monoclonal que inhibe, ¿sí? Y el anexenet para inhibir hacerle antagonismo a los inhibidores directos del factor 10. Pero cuando sangran estos pacientes, y lo discutíamos ahora fuera con mis felos, ¿qué hay que ponerles? Factor protrombínico, Octaplex. ¿Cómo más corrige usted el sangrado mayor en un paciente que está sangrando en el sistema nervioso central con una hemorragia digestiva? No hay otra forma. Entonces, limitación también en nuestra población para su uso. Y finalmente, la charla no se llamaba cierre de la auriculilla, como pueden ver, ¿no? La charla se llamaba manejo de la FA no valvular en enfermedad renal crónica. Y lógicamente una estrategia es cerrar la auriculilla. Porque como les dije ahora, en la auriculilla se originan el 90% de los trombos asociados a FA no valvular. Estos son los estudios grandes, los estudios clínicos, los ensayos clínicos, el PROTEC AF, que tiene una extensión de seguimiento a 4 años, y el PREVAIL. Todos los estudios mostraron, inicialmente en el PROTEC, todos bajaron el riesgo de isquemia, de fenómenos trombóticos, pero al iniciar en el PROTEC, el problema fue la seguridad. Estaban adquiriendo los hemodinamistas la curva de aprendizaje y 5% anual o periprocedimiento de complicaciones periprocedimiento. Ustedes saben que no me voy a detener en eso, la técnica hay que perforar el septo interauricular para pasar del corazón derecho al corazón izquierdo y llegar a la auriculilla. Ahí en ese punto había complicaciones. La principal complicación era el derrame pericárdico con taponamiento post, y fue en el PROTEC. Después aparece el PROTEC AF, donde lo mismo a 4 años baja el riesgo de fenómenos trombóticos, pero ya los desenlaces de seguridad menos del 2% de complicaciones mayores, con un volumen de pacientes, como ven, importante. Y luego aparece el PREVAIL, que mostró definitivamente que el riesgo de stroke es más bajo, que es similar y previene el riesgo de stroke, y ya las complicaciones relacionadas con el procedimiento y la hemorragia fue menos del 2%. Y cuando se comparan los estudios de anticoagulantes orales, esto es el riesgo de stroke isquémico. Acuérdense que les dije, cuando uno tenía un CHATS encima de 2, el riesgo era 3 a 4% anual, ¿cierto? Cuando uno aplica esa escala.
en el Aristóteles apixaban, en el Rocket divaroxaban y en el Relay endoxaban. Miren los riesgos cómo bajan, pero mire con el Prevail y el Watchman, el riesgo de stroke disminuye mucho más en este metaanálisis. Cuando se metaanalizan los estudios de anticoagulantes orales nuevos contra warfarina versus el Watchman contra warfarina. Y entonces, eso en población general. Y en enfermedad renal, ¿qué tenemos para tomarla? Sí, pero en diálisis, ¿qué hacemos, doctor? Y en enfermedad renal crónica, ¿se puede tomar los datos del Watchman de la población general a la enfermedad renal? Watchman quizá hay dos dispositivos más, pero Watchman es el que tiene el Evolution y tiene este registro, que son los registros más grandes, pero en diálisis y enfermedad renal ese es el registro más grande. Y aquí quiero hacer solo, para no demorarme mucho, porque ya se me fue el tiempo, énfasis en dos cosas importantes. Y es que cuando se detectan los pacientes para candidatos a Watchman, ¿cierto? Van al procedimiento, mire que la mayoría de esos pacientes fueron al procedimiento. Esos pacientes cuando van al procedimiento, ya antes se tenían que anticoagular todos con warfarina 45 días. A partir de este registro en población renal, los pacientes fueron al procedimiento y se antiagregaron dual. Se antiagregaron dual 6 semanas con azaclopidogrel. A las 6 semanas le hacen al paciente un ecocardiograma, ¿cierto? Y si en el ecocardiograma no hay trombo asociado al dispositivo, a los 3 meses le quitan la anticoagulación dual y el paciente va con aspirina nomás. Y en los estudios menos del 2% de los pacientes tenían trombo asociado al dispositivo. O sea que no necesitamos anticoagularlos, que es otra como idea que hay en la cabeza, que es Watchman y warfarina, ¿no? Watchman y anticoagulación dual como un stent. Y se suspende a los 3 meses. Y dejamos solo antiagregación. Bueno, esta es finalmente la propuesta nuestra de cómo se deberían manejar esos pacientes. Es fruto de un reporte que hicimos en la revista de la Asociación Colombiana de Nefrología. Sin duda en estos estadios de enfermedad renal, pues estamos idealmente, si el paciente tiene un CHACS mayor a 2, un Hasbled menor a 3, podemos usar anticoagulantes orales primero, por las razones que dijimos, warfarina también, pero ojo con la warfarina y los riesgos, sobre todo de deterioro de la función renal. Y en estadios por debajo de 15, miren la propuesta nuestra, es si definitivamente el paciente tiene un riesgo de sangrado, y aquí ponemos el Hasbled, ponemos un sangrado mayor previo, ponemos la fragilidad, que es muy importante, ponemos el stroke previo y la presencia de microblebs. Si usted tiene un paciente con deterioro cognitivo y más de 5 microblebs, así tenga un Hasbled menor a 3, no anticoagule ese paciente. Es la recomendación, y para allá van los scores a cambiar de aquí en adelante. Y este es el protocolo que vamos a hacer en San José, con 2 fellows de nefrología y con un fellow de cardiología y los hemodinamistas, y ya fue aprobado por Fresenius Latinoamérica, y es hacer primero una fase con pacientes mayores de 55 años en HD y PD, ecocardiograma para identificar variables de riesgo en el eco, si hay dilatación auricular mayor a 5, un volumen mayor a 29, un gradiente transvalvular alto o disfunción diastólica, van a Holter EKG de 7 días. Si en el Holter de EKG de 7 días hay FA paroxística sostenida, evaluamos la incidencia, los factores de riesgo, la descripción, para hacer un análisis de factores de riesgo, aplicamos las escalas clásicas, el CHAS-2-MAX y el Hasbled, y aplicamos el score de Ravenna, que les mostré, que no se ha validado, y vamos a hacer una fase de seguimiento de validación de escalas a 2 años. Es decir, hay una fase descriptiva y una fase de prospectiva de validación de prueba diagnóstica. Espero por ahí unos 2 años o 3 poder mostrarles ya resultados de este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Torres por su charla, que nos pone en evidencia el reto que se plantea cuando se atiende un paciente en diálisis.